A continuación, Desafío Agropecuario. El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores deben estar acompañados de un adulto responsable. El campesino, el floricultivo, las microempresas agropecuarias, la ganadería, la agricultura limpia, la tecnología agropecuaria y el amor por el campo son la razón de ser de Desafío Agropecuario. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un programa más de Desafío Agropecuario. Continuamos en Viboral Televisión recorriendo las diferentes veredas de nuestro municipio del Carmen de Viboral, visitando a algunos campesinos productores agrícolas, conociendo sobre esos diferentes esquemas de producción que se implementan en nuestro municipio. Los invitamos para que nos acompañen en este medio programa y nos desplacemos hasta la vereda La Madera de nuestra localidad. Y en compañía de un técnico y un campesino, hablemos un poco sobre un cultivo muy importante, muy chévere, que ha venido acaparando la atención de toda la región y específicamente del gremio agricultor, para que hablemos un poco sobre la fresa. Recuerden, amigos televidentes, que nos pueden escribir al correo electrónico desafioagropecuario@viboraltv.net. Recuerden también que si tienen alguna duda o alguna inquietud, pueden comunicarse a la línea telefónica 543-2525 extensión 106 o 107. Esperamos pues que este especial sea el agrado de todos ustedes y sean todos cordialmente bienvenidos. Las frutas frescas son parte esencial de la dieta alimenticia por sus beneficios para la salud de los seres humanos. La fresa es una fruta que se destaca por su sabor y sus excelentes propiedades nutritivas. Es una de las más apetecidas y demandadas en el mundo, para el consumo en fresco y para la elaboración de productos procesados agroindustriales por su forma, color, sabor, aroma y acidez. Además, por sus altos contenidos de vitamina A y C. Para esta especie se han llevado a cabo muchas investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos, tanto en el campo de la producción agroquímica como en la obtención de metabolitos y otros ingredientes activos para la industria de alimentos y farmacéutica. En Colombia, el principal departamento productor es Cundinamarca, seguido de Antioquia y norte de Santander. Sin embargo, su producción aún está fundamentada en tecnologías basadas en la aplicación de agroquímicos. Esto ha llevado a que no se pueda acceder a muchos de los mercados internacionales que son demandantes de esta fruta, pero demasiado exigente en la inocuidad de los productos agropecuarios que son consumidos por la población. Es importante impulsar sistemas productivos de fresa desde la producción más limpia y la implementación de las buenas prácticas agrícolas BPA, buscando entonces la trazabilidad e inocuidad de la producción, ofreciendo un producto más competitivo en mercados de grandes superficies, tanto nacionales como internacionales. Hoy desde la vereda La Madera de nuestro municipio del Carmen de Viboral les damos la bienvenida a todos ustedes, amigos televidentes, con esta bonita panorámica y esta bonita casa que tenemos a nuestras espaldas. Les damos la bienvenida a un especial más, hablando sobre nuestro territorio, sobre la producción agrícola, sobre la realidad de nuestro municipio y de la región. Hoy en compañía de Johnny Alexander Gómez, asesor técnico del área agrícola, para que hablemos, como lo decía hace un momento, sobre el maravilloso mundo de la fresa, desde acá, desde la vereda La Madera de nuestro municipio del Carmen de Viboral. Johnny, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Desafío Agropecuario y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estamos en vereda La Madera, hoy estamos en un cultivo de fresa de la zona, un cultivo que es muy bien manejado, es un cultivo que está en muy buenas condiciones y la idea es que aprendamos, la idea es que pueda aportar información de interés para usted y para todos los televidentes y espero que sea muy próspero. No, yo sé que sí, John, me lo han referenciado muy bien y por eso lo he invitado a Desafío Agropecuario
para que hablemos sobre este tema tan importante, para que nuestros campesinos y productores agrícolas y en términos generales todos los televidentes aprendan un poco sobre este esquema de producción que día tras día coge fuerza en nuestro municipio del Carmen de Oral y en la región del Oriente Antioqueño. Es una dispensa agrícola significativa y sobre todo de esta variedad de fruta muy rica y, como les decía, es un momento muy apetecida. ¿Hace cuánto trabaja usted en el sector agrícola? Daniel, en el sector agrícola yo como asistente técnico ya 10 años. 10 años, sí. Acá en el Oriente Antioqueño con cultivos como la fresa, cultivos como la papa, pasto, frijol, mora. Granadilla también me decía. También granadilla, hemos tenido incursión de granadilla acá en el municipio, también cultivos también en Abejorre, que es un municipio cercano, en Sonsón, también en el Carmen, pero acá en la Unión también tenemos una incursión en este momento, digámoslo, de granadilla. Pero yo creo que es importante que hablemos de fresa. De fresa, me dicen que usted sabe mucho, hermano, y por eso lo he invitado a Desafío Agropecuario, para que nos enseñe un poco a cultivar esta fruta tan rica y tan deliciosa. Y bueno, hablando ya específicamente sobre este esquema de producción agrícola, a ver, primero, antes que nada, yo tengo que identificar el mercado de esta fruta en particular. Soy un campesino X, ¿cierto? Quiero sembrar fresa. ¿Qué aspecto inicial y puntual debo tener presente yo para poder implementar este esquema de producción dentro de mi finca? Bueno, yo creo que la pregunta esta es muy buena, ¿sí? Importante es identificar el mercado objetivo donde vamos a llegar con ese producto, ¿sí? La Unión lleva alrededor de 20 años produciendo fresas y no es que es más, ¿sí? Ya hay una experiencia cultural y en el mercado, en el municipio de La Unión, y te digo La Unión a pesar que estamos en el Carmen, porque esta vereda lleva su producción de fresas esa de la Unión. El punto de referencia a La Unión, mejor dicho, el pueblo de referencia a La Unión, y yo creería que todo gira en torno, y lastimosamente para nuestro municipio del Carmen de Oral, pero todo gira en torno al municipio de La Unión, ¿sí o no? Ok, lo que vos decís es cierto, entonces es porque estamos más cercanos al municipio de La Unión, porque el transporte y las vías de acceso, vía de transporte está más asequible y está más cerca de La Unión. Además en La Unión ya hay más comerciantes, hay más personas con espacios y con la logística diseñada y desarrollada para comercializar fresa. Entonces tenemos en La Unión ya varias comercializadoras que compran ahí, de hecho algunos recogen el producto en las fincas y lo trasladan a Medellín o ya lo llevan a otras ciudades ya de destino final, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que lo primero es identificar el mercado, conocer ese mercado. Estamos bien en la madera, vereda nuestro municipio del Carmen de Oral, pero la producción agrícola gira en torno a La Unión. Allí hay una comercialización en particular. Los campesinos y productores agrícolas de esta zona casi que se fijan mucho porque ya hay cómo acceder a esa comercialización, que es un punto importante a la hora de implementar este esquema de producción. El objetivo es hacia quién le voy a vender yo el producto, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Bueno, entonces como yo te decía, afortunadamente en el momento hay mucha demanda de fresa, ¿sí? Hemos tenido mucha demanda y creo que por el cultivo de llevar tanto tiempo establecido ya en la zona, ya se ha creado un mercado especializado en este tipo de frutas, ¿sí? Una fruta se va para consumo fresco, otra fruta se va para consumo de industria, ¿sí? Ya está desarrollado el canal. Pero sí es importante lo que vos decís, de que el agricultor o que el productor haga un diagnóstico con los compradores que hay en la zona. Bueno, me vas a comprar fruta, ¿a qué precio me la vas a comprar? Y te voy a producir tantos kilos semanales, tener la capacidad de comprármela. Aspecto importantísimo, yo creía que no solo en la fruta, sino en cualquier esquema de producción agrícola, el estudio de mercado que nos determine, somos competitivos, somos viales, vale o no vale la pena sembrar ese producto o implementar el cultivo en particular, ¿sí o qué? Eso es muy importante. Entonces, con el tema de la fresa, hemos visto que se ha ganado espacio, ¿sí? Hay veces que llegan y dicen, bueno, nos vamos a inundar de fresa, como otras veces nos van a decir, bueno, hay demanda, pero es un mercado que es fluctuante, es un mercado que es inestable, como en todo el sector agrícola, para todos los cultivos, para todos los tipos de frutas. Entonces hay que tener ese aspecto puntual. Yo diría que para quienes quieran implementar este esquema, usted acaba de referenciar algo muy importante, hay demanda del producto. Eso nos quiere decir que, de cierta manera, si producimos de buena calidad, buen precio, nos la van a comprar fácilmente, ¿sí o no? Y digamos, de cierta manera, que hay comerciantes que están esperando el que nosotros les llevemos este producto. ¿A cómo está, por ejemplo, el kilo de fresa actualmente? El kilo de fresa actualmente, un ejemplo, fresa de primera calidad, digamos la mejor calidad, lo están pagando al productor a 4.000 pesos en promedio, ¿sí? El consumidor ya ese kilo lo están vendiendo alrededor de
5.500 a 6.000 pesos. En la fresa hay varias calidades que más adelante en el desarrollo del programa te voy a contar. Vamos a entrar a analizarlo. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque es que yo produzco, ¿cierto? Sí. Si me pagan bien por ese producto, podríamos decir que, entre comillas, puede ser viable el esquema de producción. Es un punto de referencia cuando uno hace un estudio de mercado. Yo produzco y a cómo me la van a pagar. Porque yo produzco, pero no sé a cómo me la van a pagar, estoy completamente perdido. Tal vez lo que yo esté sembrando puede que no tenga un valor significativo dentro del mercado y ya entre perdiendo dinero. Es más, entro quebrándome, como decimos coloquialmente. Aspecto puntual entonces, estudio de mercado. ¿A quién le voy a vender la fresa? Oferta, demanda. ¿Quiénes son los que me la van a captar a mí? ¿Y qué capacidad tienen ellos de absorberme toda la producción? No ir a la topa tolondra, ¿sí o no? Bueno, y ahí entonces, ¿qué otro aspecto puntual debo tener esto presente a la hora de implementar un cultivo como la fresa? Bueno, entonces ya tenemos ya la comercialización ya definida, ¿cierto? Ya un panorama mucho más claro. Ya unos compradores, posibles compradores ya listos. Ahora es identificar, bueno, ¿en dónde voy a cultivar? ¿Sí? ¿Cuál es el lote en donde voy a establecer mi cultivo? Que para mí eso es lo más importante. Entonces, tenemos que tener en cuenta el expediente o tenemos que tener en cuenta el historial del municipio que ha producido. Aspecto importante, hermanos. ¿Cómo así? ¿Cómo es esto? Hay que tener en cuenta que la fresa es una variedad que es muy productiva, es rentable, pero también hay muchos enemigos, digámoslo, en el tema de hongos y enfermedades, llámese por hongos, llámese por bacterias y también en el tema de placas, pero sobre todo en el tema de enfermedades. Esta zona de la Unión y del Carmen han sido muy productoras de papa. Sí. Y la papa es un cultivo, digamos que por tradición se ha trabajado en la zona, pero es un cultivo que deja enfermedades en el suelo, como lo hace todo cultivo. Y no hay una costumbre, no hay una tradición, no hay una cultura de desinfección de suelos, como se hace en cualquier sistema productivo. Por ejemplo, en el sistema pecuario, porcícola o avícola, sale una producción de carne o de huevos, se desinfecta el galpón para poder que entre el lote nuevo. Sí, eso es muy importante. Venga, hay un aspecto puntual. ¿El campesino conoce esto? No. Yo creo que muchos no lo conocen y por eso los rendimientos productivos no son significativos. Y es un aspecto importante que usted acaba de mencionar, conocer la producción de la zona para identificar las plagas y enfermedades que pueden acosarnos los cultivos, en este caso particular, de esas enfermedades, cuáles nos pueden afectar la fresa, que es lo que quiero en el programa de hoy sembrar yo. ¿Sí o qué? Listo, por ejemplo, con el tema de la papa, una enfermedad predominante, una enfermedad que es constante ahí es la Phytophthora, que es una enfermedad que está en el ambiente. De hecho, el oriente antioqueño reporta más razas de Phytophthora que, por ejemplo, el norte. Sí. Y se establecen en papa, y se establecen en fresa, y se establecen en tomate. Entonces es una enfermedad que la tenemos en el ambiente y la fresa es susceptible a esta enfermedad y es altamente agresiva, es muy agresiva para el cultivo de la fresa. Entonces, ¿qué es lo importante? Si voy a cultivar fresa y hubo papa, hombre, verificar que el lote estuvo sano, o si estuvo enfermo por Phytophthora o tuvo problemas de bacterias u otras enfermedades, buscar hacer desinfección en el lote antes de establecer y ser más fuerte en los sectores en donde estuvo enfermo el cultivo. O sea que hemos hablado, discúlpeme Johnny, de dos aspectos, amigos, excelentes e importantes. Primero, el estudio de mercado y segundo, conocer la productividad de la zona. Eso yo la verdad no lo había pensado, pues porque es muy dado de que nuestros campesinos siembren por sembrar, por moda, a la topa tolondra, sin conocer ese aspecto puntualmente. Yo quiero sembrar algo, entonces bueno, conozcamos entonces qué sembramos y qué posibles enfermedades me pueden afectar este lote. Muy interesante, la verdad, muy chévere ese aspecto, hermano. Bueno, ¿y entonces de ahí qué? Bueno, entonces el tema, entonces se desinfecta. O sea, si viene un lote, por ejemplo, de pasto, si viene un lote de maíz, que también es común acá en la zona, bueno, uno ya sabe que desinfecta, pero ya no tan agresivo como si se dice en papa. Porque hemos tenido ya varias situaciones, casitos puntuales, muchos cultivos que se establece el cultivo, pero tenemos un rendimiento bajo o tenemos mortalidad de plantas de un cierto porcentaje o hasta de todo el cultivo por problemas de estos hongos. Bueno, listo, ya establecemos el lote, sabemos que se va a sembrar, se desinfecta, ¿cierto? Paso importante. ¿Con qué debo desinfectar? Depende de las enfermedades que hayan habido en el cultivo anterior, ¿o qué? ¿Cómo es eso? Bueno, entonces, ¿y cómo se hace? Bueno, muy buena la pregunta, vos, Daniel.
La desinfección se utilizan productos yodados. Entonces, para el tema de cultivos tenemos yodos agrícolas en el mercado, hay diferentes marcas que se utilizan para la desinfección, como también en la línea pecuaria, que uno utiliza productos que son yodados para desinfectar. Entonces uno hace una desinfección con yodos y también aplica productos curativos puntuales para las enfermedades comunes que hay en la zona. Ejemplo, para Phytophthora, entonces aplico un producto como Sideral, lo aplico a 2 centímetros por litro de agua al suelo y lo mezclo con un producto curativo para otro tipo de hongos, por ejemplo como un Probion, y lo aplico también a 2 centímetros por litro de agua. Y empiezo a esparcirlo por toda el área donde yo voy a implementar el cultivo nuevo, por ejemplo. ¿Sí o qué? Bueno, esa pregunta está buenísima, porque uno se imaginaría, bueno, entonces empiezo a espejar por parejo o lo hago puntualizado, ¿sí? Por costos, uno lo que hace es establece la cama, se ubica el lugar en donde va a estar la planta y uno hace la desinfección sobre la cama o puntual, como lo quieran hacer, ¿sí? Es indiferente. Lo importante es que la cama ya establecida sea desinfectada. La fresa es de amplia distribución en el mundo, siendo los principales países productores de Estados Unidos, Turquía, España, Egipto y Colombia, en menor escala obviamente. España es el mayor exportador de la fruta en fresco y congelada. Otros países productores y exportadores de fruta fresca son Países Bajos, Bélgica y México. En cuanto a países importadores de fruta fresca y congelada, se destacan Francia, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido. Las variedades comerciales de fresa son el resultado del cruce de la especie chilena Fragaria chiloensis y Fragancia virginiana, nativa de Norteamérica. Sus frutos tienen amplio uso por sus propiedades nutritivas y farmacéuticas, por la riqueza en antioxidantes, ácidos fólicos y salicilatos, es decir, sales precursoras del ácido salicílico. Se recomiendan especialmente en dietas de prevención de riesgo cardiovascular, de enfermedades degenerativas y cáncer. Se consumen en fresco o mezcladas en helados, mermeladas u otros procesos agroindustriales y en la repostería como dulces, pasteles y tortas, entre otros. Bueno, Daniel, entonces, en el tema de la desinfección es importante la pregunta tuya, si se hace puntualizado o se puede hacer a todo el lote. Pero antes de la desinfección no podemos olvidar la aplicación de las enmiendas al suelo. ¿Y eso es qué? Explíquemele por favor a los televidentes. Es lo más importante. El suelo es un soporte, ¿sí?, para nuestro cultivo, pero además es el que aporta los nutrientes a nuestro cultivo. Es el principal proveedor de comida para nuestro cultivo. Entonces, hay que hacer unas enmiendas, hay que hacer unos ajustes nutricionales para que la planta pueda tener un buen desarrollo. Entonces, uno debería de hacer enmiendas al suelo siquiera un mes antes de la siembra. ¿Sí? ¿Y antes de la desinfección y todo? Antes de la desinfección, no se pueden cruzar porque algunos productos que se utilizan en las enmiendas afectan la desinfección, por así decirlo, del lote. Entonces, además necesitamos que la desinfección esté muy cerca al momento de la llegada de las plantas. Ah, ya, interesante, ¿sí?, ese tema, sí. Pero venga, entonces, para yo hacer las enmiendas, que es el aporte nutricional externo hacia el lote, por así decirlo, ¿yo debo hacer un estudio de suelos o qué debo de hacer? Esa pregunta está buenísima, ¿sí? Yo creo que cada vez hemos tratado de ganar más campo ahí y yo creo que lo hemos hecho, pero no todos los agricultores saben de la gran importancia, ¿sí? Es de la gran importancia de tener un análisis de suelos, porque con el análisis de suelos hacemos un diagnóstico de qué es lo que tenemos y qué nos hace falta para el cultivo que vamos a establecer, no ir a la ciega. Ajá, es una experiencia importante. Venga, Johnny, usted que conoce esta zona, hermano, y con la experiencia que tiene, que se le nota a leguas y lo felicito por eso, estos suelos de la madera, ¿sí o qué? Y este altiplano aquí, el Carmen de Ural, que limita con la Unión, es rico en qué minerales, en qué nutrientes, y digamos que el campesino tiene que tener mucho cuidado con aquellos elementos que carecen dentro de esta tierra para poder cultivar. Bueno, la pregunta está muy buena. Estamos en suelos ácidos, ¿sí? El oriente de Antioquia y sobre todo esta zona de la Unión, el Carmen, las Cejas, se caracteriza por ser suelos ácidos. Cuando tenemos suelos ácidos, la disponibilidad de elementos menores es mejor, la disponibilidad de elementos mayores se hace más difícil.
En el suelo la planta necesita de todos los elementos. ¿Cómo ¿sí? cuáles? Explíquemelos por favor. Nitrógeno, fósforo, potasio, que son los elementos principales. Ajá. Y tenemos unos elementos secundarios y unos elementos menores como el calcio, como el magnesio. Ajá. Y unos elementos menores como el boro, como el zinc, como el cobre. Entonces aquí somos ricos en Elementos menores. Ajá. Entonces, por estar en suelos ácidos, la disponibilidad de fósforo en el suelo no es tan buena para la planta. Entonces tenemos que empezar a hacer aplicaciones de enmiendas con productos que tengan calcio. Entonces la gente aplica calcios o la gente aplica yesos. Lo que llamamos encalar el terreno. Las famosas encaladas. Entonces la gente hace la aplicación de cal o la aplicación de yeso, pero ojalá hacerla con mucho tiempo de anterioridad al establecimiento del cultivo. Yo te decía, si quiero un mes por anterioridad. Ajá. Entonces yo hago ese estudio de suelos, identifico los principales nutrientes que hay y las carencias de los mismos, ¿cierto? Sí. Reconozco entonces, como usted lo decía, son suelos ácidos de esta región, entonces yo tengo que hacer encalamientos, ¿cierto? Para regular el pH del suelo y así también disponer de algunos elementos. ¿Qué otros aspectos debo puntualizar yo en esas enmiendas? Entonces yo encalo y ¿qué más debo hacer allí? Bueno, entonces la encalada, importante que tengamos una precipitación de agua, que esté lloviendo, y si no está lloviendo hay que aplicar agua. Sí. Porque necesitamos que la enmienda el suelo pueda tomar la enmienda, ¿sí? La pueda absorber, sí, y pueda hacer la hidrólisis correspondiente. Ajá. Entonces necesitamos que esa enmienda sea efectiva. Después de la enmienda pasamos al tema ya de la desinfección. La desinfección la estaremos haciendo 8 días antes de establecerse la planta, ¿sí? Ya en la cama como tal. En Colombia, las variedades de fresa Oso Grande, Camarrosa, Camino Real, Monterrey, Albión y San Andrea se definieron por su adaptabilidad a la sabana de Bogotá. Fueron establecidas en diferentes departamentos, especialmente en Cundinamarca, Antioquia y norte de Santander. En Antioquia, la siembra de esta fruta fue fomentada por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Una fresa bajo buenas prácticas agrícolas. Según datos del Anuario Estadístico de Frutas y Hortalizas, Colombia reportó una producción en fresa de 44.895 toneladas en 1.114 hectáreas destinadas a esta fruta. Cundinamarca contribuyó con el 53% de hectáreas cosechadas, seguido de Antioquia con un 25% y norte de Santander con un 11%. El campesino, el floricultivo, las microempresas agropecuarias, la ganadería, la agricultura limpia, la tecnología agropecuaria y el amor por el campo son la razón de ser de Desafío Agropecuario.